aló. Buenas tardes. Buenas tardes, de pie por favor. Damos por iniciada esta sesión extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Chillán en el nombre de Martín Ruiz de Gamboa, nuestro padre fundador. Asiento, por favor. ¿Te vas a sentar ahí? Muy bien. Don Pedro San Martín. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Dejar constancia que no están presentes la concejala Contreras, la concejala Chávez, sí son las únicas dos ausencias. Ya, perfecto. Bien. Y respecto a los temas de esta convocatoria, partimos con el primer tema número 1, que dice relación con el oficio 1402, que es del 13 de abril de 2026, mediante el cual se solicita acuerdo al Honorable Concejo Municipal para modificar el reglamento de carrera funcionaria de la Dirección de Salud, el que fuera aprobado mediante decreto alcaldicio 3845 del 11 de abril de 2023 y modificado posteriormente por decreto alcaldicio 2362 del 4 de marzo del 2025 en los términos que se consignan en el oficio. La modificación consiste fundamentalmente en ajustar la asignación del artículo 45 de la ley 19378. Hacer presente, señor presidente, que este oficio fue visto en comisión y la comisión sugirió aprobar. El tema número 1 es el oficio 1402. Sí. Bien. Se pone en votación oficio... Presidente, Don Iván. sobre el tema, Perfecto. ya, discúlpeme, presidente, pero yo no estuve Muy bien. en la... y quisiera opinar, o sea, yo estoy a favor por aprobarlo. Pero me parece, o sea, quería expresarme que yo creo que se trabajó esto y se trabajó de alguna forma, se trabajó bien. Porque ya no va a ser como era antes, en el tema, principalmente en el tema de los funcionarios, no de la dirección de administración. Ya está acotado, el que tiene un cargo va a recibir tanto, eso está acotado. Una de las cosas que me podría preocupar, primero, es que yo conversé con algunos dirigentes que para estos temas así no son convocados o no se les pide la opinión. ¿Ya? Eso me parece que yo pienso que a los dirigentes de alguna forma hay que mantener informado el funcionamiento, cómo está trabajando, digamos, la dirección. Ahora, lo que me parece más relevante es que hay que buscar la forma, ¿ya? Hay que buscar la forma de cómo este oficio 45 llega a la Dirección de Administración de Salud, ¿ya? Hay que buscar la forma. Yo entiendo que es importante, ¿ya? Salud maneja 42.000 millones de pesos, un presupuesto de salud, más 5.000 que son en convenio, esto el dato lo entregaron ellos, o sea, maneja un presupuesto de 47.000 millones de pesos, que no es menor. La municipalidad son 60.000 millones de pesos más o menos, o sea, hay una responsabilidad aquí, pero eso es lo que hay que ver, ¿ya? ¿Me entiende? ¿Cómo se maneja eso? ¿Se merece, no se merece? Hacer un estudio, ¿ya? ¿De qué podría ser? No sé, hasta un estudio de mercado, no sé, un estudio de cuánto es lo que el que está a cargo de esto o el que está a cargo de otra función, ¿ya? Y para que esto quede, digamos, zanjado para cuando el municipio tenga recursos, que es lo principal que hay que dejar claro, ¿no es cierto?, que este bono se da siempre que el municipio tenga los recursos, se pueda entregar. Eso nomás, presidente. Perfecto. Muchas gracias. Se toma nota, don Iván. Don Raúl. Su micrófono, concejal. Ahí sí. Ya, yo también voy a votar a favor, digamos, visto, digamos, el oficio 1402, digamos, porque considero que cumple, digamos, con los requisitos legales establecidos para el otorgamiento de estas asignaciones especiales transitorias. La presente propuesta se ajusta al artículo 45 de la ley 19.378 en lo respecto a la aprobación del Concejo Municipal, al carácter transitorio, es decir, las asignaciones deben tener una duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, disponibilidad presupuestaria, debe ajustarse o adecuarse al presupuesto de salud municipal vigente, necesidades del servicio, que ahí está la fundamentación, digamos, del tema, ¿cierto? Me parece que la fundamentación de la prueba no se fundamenta, don Raúl. Entonces los concejales todos están preocupados porque no hay fundamento. No, por eso lo digo. Entonces yo tengo que tratar de llevar el consejo de manera que los concejales todos conteste. Aprobar o rechazar. Por eso yo quería Bien, decir, perfecto. Bien. Señalar que, a ver, permítame que termine, por favor. Señalar que está bien lo que usted está diciendo. Está bien. Apruebo o rechazo. Se no aprueba todos o vamos se a dar rechaza, nuestra opinión. Ya.
Pero, ¿no es cierto?, decir que yo también tuve que visar ese asunto porque también es discreción suya, total de esto. Perfecto. Pero también se le hicieron unas consultas, tengo entendido, Está bien. mi colega Cristian. Sí. Si usted las ha aceptado o no. Bien. Se pone en votación el Gracias, por oficio favor. 1402 por su aprobación. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias. Don Pedro. Pasamos enseguida al tema número 2. El tema número 2 tiene en primer lugar el ordinario 1415, que es del 13 de abril de 2026, mediante el cual se solicita acuerdo al Honorable Consejo Municipal. Comisión, ¿cierto? No, no, esto ya se vieron en comisión. Perfecto. Y hay dos que van a ir a comisión. Ya. ¿Ya? Ya. Bien, reiteramos. Tema número 2. El primer oficio es el 1415 del 13 de abril de 2026, mediante el cual se solicita acuerdo al Honorable Consejo Municipal a fin de efectuar modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la Municipalidad de Chillán año 2026. Se trata de una modificación por 213.000 pesos, donde el presupuesto de ingresos aumenta en esa cantidad y el presupuesto de gastos aumenta también en esa cantidad. Indicar que este oficio fue visto en comisión y la comisión sugirió aprobar. Se pone en votación el oficio 1415 por su aprobación. Se aprueba por unanimidad. En segundo lugar, dentro de este tema tenemos el ordinario 1420 del 14 de abril de 2026, mediante el cual se solicita acuerdo al Honorable Consejo Municipal a fin de efectuar modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de salud municipal año 2026. Aquí este oficio da cuenta de una modificación donde el presupuesto de ingresos aumenta en 578.673.000 pesos y el presupuesto de gastos aumenta en la indicada cantidad distribuido en las partidas que aparecen señaladas en el oficio. Este oficio, señor presidente, fue visto en comisión y la comisión sugirió aprobar. Bien. Se pone en votación el oficio 1420 por su aprobación. Se aprueba por unanimidad. Ahora damos cuenta del ordinario 1436, que es del 15 de abril de 2026, mediante el cual se solicita acuerdo al Honorable Consejo Municipal para efectuar modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la Municipalidad de Chillán año 2026. Este oficio, señor presidente, debería ir a comisión porque está ingresando ahora en esta Don Iván sesión. Badilla. Comisión Hacienda. 1436. Comisión Hacienda. Pasamos ahora al tema número 3, presidente. El primer oficio, voy a hacer un poquito de memoria a los concejales, se trata del ordinario 1487, que es del 20 de abril de 2026, mediante el cual se está solicitando la aprobación y el grado de cumplimiento de las metas colectivas a las que se sujetó el cementerio municipal. Este oficio, por eso les iba a hacer presente, este oficio pasó en la sesión del día 15, sin embargo, el oficio venía con un defecto de redacción. El acuerdo se adoptó en los términos planteados en el oficio y hacía impracticable llevarlo o concretarlo, de forma tal que se hizo un nuevo oficio donde lo que se está pidiendo en definitiva es que el Consejo evalúe las metas y determine el grado de cumplimiento. Y de acuerdo a lo que había informado Control, Cementerios cumplió en un 100% con la meta propuesta, de forma tal que lo que se le pide al Consejo ahora es que se determine el grado de cumplimiento, de acuerdo a la propuesta es un 100% y que den la meta por cumplida. Señor presidente. Bien. Sí. Entonces, ¿la ponemos en votación en 1487? Sí. Se pone en votación el oficio 1487 por su aprobación. Se aprueba por unanimidad. Sí, la aprobación, reitero, insisto en que dan por cumplida la meta en un 100%. Perfecto, ya. Sí. Y el último oficio corresponde al ordinario 6056 del director de control. Esto es del 22 de abril de 2026 y el director de control, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 8 de la ley 19.803, les hace llegar al Honorable Consejo Municipal el informe que a él le obliga la ley con la finalidad de que ustedes tomen la decisión respecto del porcentaje de cumplimiento de las metas institucionales y colectivas de los funcionarios de la Municipalidad de Chillán. Y este oficio, señor presidente, es para que pase a comisión
Perfecto. Comisión vendría a ser Hacienda Sí. y don Iván. Entonces, don Iván, el 6056. Sí. Así. Sí. Bien. Y hacer presente que cuando se convoque a la comisión, yo tengo 2 cajas con toda la información de respaldo, así que me tendrán que convocar para venir si es que alguien tiene alguna duda, quiera consultar algún detalle más allá de lo que ha informado control. Bien. Bien. Cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la sesión. Muchas gracias. Va.